Ahora vamos a hablar de un tema que se publica mucho, se habla mucho, se está buscando debatir en el Congreso. El tema es que es poco lo que se sabe. Estoy hablando del litio. Se dice que Argentina, Bolivia y Chile están o tienen el triángulo del litio y el potencial del litio de Argentina, pero reitero, es poco lo que se conoce. Por eso a esta hora, para desasnarnos un poco más de esto, es que tomamos contacto con Daniel Bosque. Él es periodista especializado en minería desde hace mucho tiempo y conoce de este tema porque lo viene siguiendo desde los inicios. Daniel, buen día, gracias por atendernos. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vos lo venís siguiendo el tema del litio cuando se empezó a hablar hace ya varios años atrás, una década, un poco más de una década. Muchísimo tiempo. Sí. Muchísimo tiempo. Sí, sí. ¿Qué es el litio? Mira, el litio se dice que es el mineral más abundante que hay en la Tierra. Uh-huh. Entonces, por lo cual, por ejemplo, hubo un famoso brief de Morgan Stanley de 2017 que pronosticaba una espiral de oferta y una caída bruta de los precios. Uh-huh. Es como diciendo, miren, abandona este negocio que este va a ser un negocio ruinoso. Uh-huh. Después hubo una revolución de la electromovilidad y bueno, y hubo lo que se conocía. En el medio de eso se sumó el famoso litio de roca con abanderados como Australia, con en bambalinas, grandes inversiones chinas, con lo cual más se desplomó todavía el precio. Pero después, en medio de la pandemia, ya todos decían, bueno, ¿para qué tanto mover el parche con el litio si no va a ser un negocio importante? Pero vino la Agenda Verde, los ODS famosos, los Objetivos 2030, la electromovilidad, coparon el mundo, ¿cierto? Con un monopsonio y un monopolio de China, ¿cierto? Un comprador mayoritario y un proveedor mayoritario que es China. Y entonces ahí es donde vino toda una gran revolución, todo lo que hemos visto, disputas geopolíticas, pero en el medio de eso, un debate que está en la minería global y en la geopolítica global también, que es la discusión por cómo se distribuye la renta minera, ¿verdad? Ahora, volviendo un poco al inicio, el litio, vos me decías, se dice que es el más abundante del mundo. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde se lo encuentra? Está en todos lados. Está en las aguas del mar, en los salares, en las arcillas. Por ejemplo, ustedes han visto el tema de La Rioja, ¿verdad? Uh-huh. La famosa calle de las concesiones, bueno, que ahora hay una serie de recursos, de acciones, un panorama de judicialización muy importante por la revocación de concesiones. Uh-huh. Bueno, eso tenía que ver también en buena parte con unas concesiones de arcillas que son periféricas a unos salares diferentes de los salares del NOA, que son como una prolongación de las últimas investigaciones de las sierras pampeanas, dirían los geólogos. Entonces, ahí es donde hay distintas variedades. Ahora, el asunto es, ¿cuánto cuesta el litio? Uh-huh. ¿Quién es el que se lo apropia? ¿Qué se entiende por industrialización del litio? Y ahí vienen ya otros debates, ¿cierto? Los famosos debates de sustitución de importaciones, todo lo que hemos visto en Argentina a través de YPF Litio, ¿cierto? El objetivo de este gobierno de que tuvieron un rol protagónico. YPF Litio formó una sociedad con el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, que se llama ITEC, que tiene un centro tecnológico muy bonito en Berisso, cerca de La Plata. Entonces, bueno, con todo un ramillete de objetivos de construir celdas u otros módulos, e ir hacia lo que se llama, entre comillas, baterías de litio. Del otro lado de la biblioteca están mineras que dicen, no, pero ¿de qué industrialización estamos hablando y qué es extractivismo? ¿Cierto? Que es la palabra maldita estamos hablando, porque ya de la Argentina ya sale un producto industrial en términos mineros, que es el carbonato de litio, puede ser el hidróxido de litio, y que para eso se están planteando todas estas 10.000 millones de dólares de inversión, ¿verdad? Claro. El litio, recordamos, le decimos a los vecinos que el litio está en las baterías de los celulares, en la batería de los autos eléctricos, en la batería de los monopatines, en las baterías de los notebooks y cualquier otro dispositivo. Es un mineral que reacciona ante ¿qué? O sea, porque eso produce energía. Sí, vendría a ser, esto es un vector, no es un combustible, ¿no? Entonces,
que crea las condiciones para una electrólisis junto con otros. Si vos preguntas a los geólogos, a los metalúrgicos, a los ingenieros, te van a decir, no, pero el litio es uno de los componentes. ¿Entendés? En una batería de litio, una batería de ion litio y todas estas nuevas generaciones que han venido, te dicen, ojo con la balanza de pagos de la Argentina, porque dicen, nosotros tenemos mucho litio, pero nos está faltando un desarrollo, o porque no tenemos, o porque no lo hemos desarrollado, en otra serie de cosas, ¿cierto? Como es cobalto, níquel, bueno, una serie de cosas, grafeno, el famoso grafeno, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene todo un debate acerca de, primero, ¿qué futuro tiene en realidad la electromovilidad? ¿Qué sustentabilidad tienen los precios? Y hay un tema que es muy argentino, que es cómo se reparte la renta en dos frentes de batalla, entre privados y el Estado, y el otro es entre nación y provincias, que no es un tema prioritario, pero privativo del litio, sino que, bueno, ustedes que están en una geografía pesquera, petrolera, ¿cierto? Bueno, que en la geografía de Chubut, que por el momento decidió no ser minera, siempre esas tensiones están, ¿verdad? Y estos son los debates que hay en este momento a partir de lo que decíamos cuando surge el tema de La Rioja. ¿Lo de La Rioja es algo significativo o es un ariete, ¿cierto? Ariete, ¿no? El instrumento que rompía las murallas, ¿cierto? Para negociar y barajar de nuevo. En México se busca nacionalizar el litio, y en algunos otros países también de Latinoamérica, creo que Chile y Bolivia también están a la saga, y en Argentina también hay proyectos para nacionalizar la extracción de litio, la producción de litio. Bueno, como son las recetas en todo el mundo. Es decir, esto cuando hablamos de poco, mucho, izquierda, derecha, lluvia, sequía, ¿cierto? Bueno, hay que poner los parangones. Fíjate, en México a AMLO, a Andrés López Obrador, le ha sido fácil el litio, no le está haciendo fácil la reforma minera, porque el litio era muy fácil decirlo, vamos a nacionalizar, porque en este momento en México no hay un desarrollo de litio. Pero ahora que está enfrentando y queriendo hacer pasar por el Poder Legislativo una ley de reforma de la ley minera, Suprema Ley Minera de México, allá se encuentra con los lobbies muy importantes de una actividad muy desarrollada en México, ¿cierto? Que está el Grupo Peñoles, el Grupo Frisco, el Grupo México, ¿cierto? Entonces, que dicen, no, esperen, acá estamos tocando intereses muy importantes y una actividad muy importante que, por ejemplo, emplea en México a medio millón de personas, ¿no? Además, en una escala muy interesante. Ahora, no es lo mismo decir, bueno, pasamos a Chile, que este ha sido el gran envión que le ha dado a un sector de la política argentina. Le vamos a decir, bueno, en Chile tenemos, fíjate lo que acaba de hacer Boric. Bueno, pero en Chile no existía un régimen como el de acá. En Chile lo que había era un sistema no de concesión, sino de arrendamiento. Es decir, para que lo entendamos los porteños y muchos argentinos. El arrendamiento que es mayoritario en la Pampa Húmeda, ¿cierto? El arrendador y el arrendatario, ¿verdad? Claro. Entonces, por el cual el Estado chileno aún tenía entre más y menos, entre un 20 y un 30% de la renta, ¿cierto? Entonces, claro, se compara con acá y dicen, bueno, miren, acá es un 3% de regalías. Bueno, y ahí empiezan todos los debates sucedáneos, antes y después, pero en torno a la presión impositiva, quién se lleva los impuestos. Si vos dices en las provincias mineras, toquemos este esquema, las provincias por ahí te dicen, mira, mejor no lo toquemos porque con esto nos va bárbaro, porque lo único que quisiéramos nosotros es tener otro régimen de reparto, porque claro, una provincia X, el NOA, cobra un 3% de regalía, ¿verdad? Sí. Y en el reparto de la coparticipación le vuelve, suponete, otro 3% más. Entonces ya dice, tenemos un 6%. Pero ahí ya vienen después otras tensiones con la nación. Que, por ejemplo, una tensión que muy interesante que vos puedes tener en estos días es similar a la que hay
la crisis de infraestructura terrible que tiene la Argentina por la desinversión que hay de hace mucho tiempo. Uh-huh. En Neuquén, en la ruta 151, parecido, en Salta en la ruta 51, la que va a los Salares, ¿no? Sí. Donde es una ruta que se ha decaduplicado el tránsito y tenés gravísimos problemas de sustentabilidad, incluso se ha hecho una cosa transitoria público-privada. Ahora, arreglar esa ruta, poner esa ruta en un régimen que sea una ruta minera eficiente para el altísimo tránsito de cargamentos que va a haber, de insumos y de minerales, ida y vuelta, eso llevaría 100 o 150 millones de dólares. Ajá. Pero ¿quién los tiene que poner? Los tiene que poner la nación. Entonces la nación dice, no voy a poner algo para lo cual yo no me estoy llevando ningún tributo, porque estamos ante un escenario y ahí vuelve la palabra muy bonita que se está usando mucho en tiempos de sequía financiera y de año electoral, que es la renta extraordinaria, ¿no? Y ahí es donde aparecen todos los proyectos, como el que ahora hemos visto, que lo hemos publicado, lo hemos reproducido esta mañana en nuestro medio, en Club Minero, que tiene que ver con este proyecto de la diputada Propato de bonaerense, la esposa de Sergio Berni, muy cercano a Cristina Kirchner, ya en términos de decir, bueno, vamos al litio estratégico. Por ahora es una declaración, ¿cierto? Es algo que no es exhaustivo. Mira, en 2015, cuando esto era incipiente y se hablaba muy poco, ya había un par de salares, ya había una mina, la mina vieja de Leiden, ¿cierto? El salar del hombre muerto, la mina pionera, y la mina de Olaroz, ¿cierto? Que es Olken, que sale de Jujuy, ¿verdad? En ese momento hubo un proyecto que era de Pino Solana, Norma Morandini y otros legisladores, otros senadores, ¿cierto? Que era un proyecto ya trabajado, ¿cierto? Que, digamos, tabulaba y decía, bueno, pero que aspiraba a qué? A recuperar, mejor dicho, a que la Argentina comercializara el litio, ¿cierto? Y no que el litio saliera, ¿no? Es decir, darle valor agregado aquí en Argentina. Podía ser eso, o podía ser tener un control del comercio exterior del litio. Bueno, podríamos decir, era inevitable, se despertó el gigante, ¿no? Piedra libre para el litio próspero, que está acá a la vuelta de la esquina, en los Salares del Norte. En el medio, ¿qué ha pasado? Como no es una commodity, esas son definiciones en realidad de las consultorías y todo eso, pero como son mercados spots de ida y de vuelta, han habido implosiones y acomodamientos en China y no China, y el litio, que había crecido un 400%, en este primer semestre casi, se había caído un 60%. Entonces dicen, miren, no, ¿qué dicen las mineras? Ojo, que no es soplar y hacer botella. Todo esto transcurre mientras que el resto de la minería argentina está en un stand-by, más deprimida, más lenta, porque hoy el cash flow y lo que va rápido es el litio, como se vio esta última semana en Salta con Eramine, ¿cierto? Que el socio mayoritario es Eramet, que tiene buena parte de Eramet, es el del Estado francés, que ha dicho, vamos a invertir $1.000 millones más, es decir, vamos a expandirle, vamos a meter el acelerador con todo. Pero bueno... tema complejo que recién se está iniciando aquí en Argentina de alguna manera, y falta mucho por hacer. Ahora, sí es cierto que el litio está en todos lados, es una oportunidad de Argentina de saber aprovecharlo. Daniel, como siempre ha sido un gusto. Gracias por el contacto y gracias por esclarecer un poco esta situación. Un gusto, un abrazo y gracias por llamarme. Conversábamos con Daniel Bosque, un periodista especializado en minería, sobre la cuestión del litio en Argentina y cómo se va a administrar o no su explotación.